Yo no sé si cambia o bueno, vos vale seguramente porque sos la que preguntó, no dice nada cómo es el triángulo, si es un triángulo rectángulo, un triángulo así medio, ¿cómo se llama? Medio común. Yo no fui la que pregunté eso. Ah, vos, Cami, ¿qué Así onda? que. El que te lo mandó te decía triángulo rectángulo, triángulo, No, ¿cómo pintaba? lo saqué del libro así, tal cual te lo pasé. Bueno, Ese era, ¿el 8 es ese? ahí te digo. El ejercicio 7 dice, Ah, un el terreno en 7. el centro de Santa Fe está evaluado. Ah, no, solamente eso decía. No había Bueno, dibujo, nada. bueno, una masa entonces los locos, porque si yo voy a suponer como que es el más complicado, que es un triángulo que no tiene nada que ver con los rectángulos, digamos, o sea, tipo así, digamos, ponele. Ahí, por las dudas, busco, me fijo otra vez, pero no. Solo eso, si lo copié porque Sí, no te mandé foto porque era eso, ¿no? claro. Fíjate por la duda, pero bueno, yo mientras me fijo o sea, el más difícil. Porque, Dale. digamos, el más fácil si a mí me dice que es, ¿cómo se llama? Un triángulo rectángulo, y básicamente es un triángulo rectángulo donde yo ubico ¿cómo se llama? Las medidas, que serían, por ejemplo, 19, 30 y 25. O sea, agarro y tengo que ubicar así, no tengo un rectángulo. Si me piden calcular cuál es el área de un triángulo, el área de un triángulo, porque es siempre la base por la altura dividido 2. Así que lo único que tendría que hacer es el área de esto, sería base por altura dividido 2, o sea que va a ser 19 por 25 sobre 2. Si calculamos eso, me quedaría 19 por 25 dividido 2, Doscientos treinta y seis 237. coma cinco. Perfecto, muy bien. De bien, mejor si me lo calculás. Joya. Entonces, como ya tengo el valor del área, y el área, digamos, es metro cuadrado. Si yo tengo 235 cuadrados, porque tengo todos los lados. Tiene que ser ¿cómo se llama? De la manera complicada, digamos, que no sea un triángulo rectángulo, que sea un triángulo así medio fiero. Lo que vas a tener que hacer es tratar de averiguar cuáles son los lados de menor o mayor para poder sacar la altura, porque básicamente para calcular el área de este triángulo lo que necesito saber es esta altura, porque siempre la altura del triángulo que yo multiplico es la altura esta que es perpendicular a la base. Y acá es como que yo necesitaría saber cuál es el ángulo, o el de acá, o el de acá, para poder hacer el teorema, digo, aplicar seno o coseno para calcular cuál es la altura de esto. Y no creo que sea así porque tenés que hacer un montón de cosas, tenés que aplicar, porque acá, digamos, tendrías que dividir esto como si fuera, esto vale X, esto vale 19 menos X, y tenés que encontrar cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto. Así Mira, que no Nacho, creo que sea este tipo. ahí, o sea, el libro tiene la solución, ahí te mandé una captura de una parte para que veas, ¿Ah? pero igualmente, o sea, no te aclara qué tipo de triángulo es. A ver, todavía no me llegó la captura, pero va a llegar, creería. Sí, bueno, yo creo que por la dificultad que tiene este triángulo, debería ser un triángulo rectángulo, porque no sabe ningún ángulo como para poder separar esto a la mitad, no a la mitad, porque no sabes si se separa a la mitad, se separa más para acá, entonces no sabes cuánto mide este segmento de acá a acá o este de acá a acá. Así que yo creería que va a ser un triángulo rectángulo, y lo deberíamos resolver como con el ejercicio anterior, va, como lo hice recién. A esto no le daría bola. Escucha, Nacho, el siguiente que te pasé era el 8, pero ahí me fijé y ya te lo habían pedido la semana pasada. Y está en el video Sí, de sí, la igual, clase, así que... sí, igual el 8 igual lo expliqué recién, Ah, lo dale, expliqué lo recién de escuché. nuevo, así que no pasa nada. Ah, Lo tienen por dos. Eh, acá está, dice. En primer lugar, realizaremos un bosquejo del terreno en base a los datos del enunciado.
como puede observarse en la figura. Dice, para hallar el valor del terreno debemos hallar el área del mismo expresada, ¿sí? Base por altura sobre 2, donde B y H son las bases y la altura del triángulo respectivamente. Si elegimos la base del triángulo como el lado que mide 30 metros, podemos trazar la altura del mismo como... Ah, bueno, sí. O sea que no te dice que sea un triángulo rectángulo, básicamente, entonces. O sea que sí, lo tengo que hacer de esta manera. Bueno, ahora, entonces ahora lo resuelvo bien acá. Qué largo te va a quedar el ejercicio este. Un desgraciado. O sea, tendría esto, me dice que esto es lo que mide 30, esto mide 25 y esto mide 19. Entonces, yo para poder calcular el área de esto, necesito alfa separado 30 menos x. Y ahora sí, este triángulo de acá a acá es un triángulo rectángulo y este triángulo de acá a acá también es un triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es aplicar algún tipo de ecuación para poder encontrar cuánto vale h, básicamente. Entonces, si tengo que hacer eso, claro, lo que primero debería hacer antes de aplicar esto es agarrar y aplicar lo que es, vamos a hacerlo bien, el teorema del seno o el coseno. En este caso el teorema del seno es el seno de este ángulo, que es, o sea, 19 sobre el seno de alfa es igual a, vamos a ver, 25 sobre el seno de beta. Y ahí llevo algo porque esos ángulos no son iguales. Y ese con ese tampoco. ¿Qué te iba a decir, Cami? Ahí en la solución esa que te dan ahí, no te dicen nada después con respecto a un ángulo o lo que sea, porque ahí está como medio heavy. Ya te digo. Dale, dale. Porque no hay ninguna correlación entre los ángulos. Después no hay. Ahí te pasé el resto de la solución. A ver, ahí me está llegando. Ah, claro. Claro, ahí está. Estaba aplicando mal esto. Como digamos, lo que vos conocés, en realidad ahora, en el caso anterior, lo que nosotros teníamos conocimiento era de todos los ángulos, en el ejercicio 8 que yo te expliqué. Pero en este caso, lo que conocemos son los lados. Entonces, como lo que conocemos son los lados, lo que vamos a aplicar es el teorema del coseno. El teorema del coseno lo que dice es esto. Teorema del coseno. Es, si yo a este lado, yo por ejemplo lo llamo A esto lo llamo B y a esto lo llamo C, lo que voy a decir es que, por ejemplo, el lado A al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, en este caso sería B cuadrado más C cuadrado, menos, si no me equivoco, es 2 veces el producto, sí, 2 veces el producto, 2
por el coseno cuadrado del ángulo, que en este caso sería como el ángulo opuesto, que sería este, de acá. Bueno, para no tomar este, lo que voy a hacer es cambiar los valores, voy a elegir el C, acá voy a poner C cuadrado, es igual a B cuadrado más A cuadrado, menos 2 por A por B por el coseno cuadrado del ángulo opuesto a C. El ángulo opuesto a C es el ángulo alfa en este caso. ¿Se ve? Y acá lo que yo hago, lo que yo sé, conozco todos los lados. Por lo tanto, lo único que no conozco de esta expresión es el ángulo alfa. Entonces, si yo reemplazo acá, me quedaría 19 25 por el coseno cuadrado de alfa. Acá tendría que despejar todo esto, así que me va a quedar 19 cuadrado menos 25 al cuadrado, que ya lo estoy pasando restando, menos el 30 al cuadrado, me queda menos 1164. Por las dudas lo voy a escribir, ya que después lo otro lo van a ver en el video. Y esto de acá me quedó menos 1164. Ahora debería pasar este número dividiendo acá, que ese número dividiendo vale menos 2 por 30 por 25, menos 1500. Si yo hago la división esta, me quedaría menos 1164. ,776 y el cuadrado este pasaría como raíz, entonces me quedaría que 0,776 es igual al coseno de alfa, la raíz de esto. Entonces ahí, si hago la raíz de eso, me quedaría 0,88 aproximadamente. Excelente, perfecto. Es igual al coseno de alfa. O sea que, decime cuánto vale el coseno de la menos 1 de alfa. El coseno de la menos 1 de 0,88, perdón. Si no hice mal, 28,35. Bueno, vamos a confiar. Aunque, digamos, creo que eso vos lo tenés en grados. Creería. Ajá. Sí, siempre, en grados. siempre es mejor si lo expresas en radianes. Bueno, ahí te digo en radianes. Dale, perfecto. ,49 radianes. Perfecto. Perfecto. 0,49 radianes aproximadamente. O bueno, o 28 grados con lo que había dado antes, digamos. Más o menos. Cuestión que ya sabemos cuánto vale el ángulo alfa. Sabemos que vale 28 grados o que vale 0,49. Entonces, como ya conocemos esto, 0,49 o 28 grados, con lo que te sienta más cómodo, digamos. Ahora que conocemos el ángulo, ya podemos aplicar la trigonometría que nosotros conocemos de triángulos y rectángulos. ¿Por qué? Porque conocemos la hipotenusa, en este caso, este triángulo que es 25, y conocemos el ángulo. Si queremos calcular la altura, que es el cateto opuesto, hay que aplicar el seno de un ángulo. Entonces el seno de alfa, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, me quedaría el seno de 28 grados, o 0,49, si lo ponemos en radianes, es igual a la altura sobre 25. Entonces ahora deberías hacer el seno de 0,49 y multiplicarlo por 25. ,11,76. Bien, 11,76 es igual a la altura.
como ya conocemos la altura y conocemos la base, que es A, que vale 30, ahora sí, calculamos. El área es igual a la base por la altura sobre 2, o sea que A va a ser igual a 30 por 11,76 sobre 2. Hay que ver cuánto daría eso. 176,4. Metros cuadrados. Y ahora de nuevo, como ya conocemos el área por metro cuadrado, sabemos que 6.300 pesos es lo que vale un metro cuadrado, los 176,4 metros cuadrados, ¿cuánto vale X? Y ahí sacamos el precio del lote de área triangular. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. De O sea, 10. lo que hay que saberse es, porque la verdad que el teorema del seno y el coseno es lo que menos dan en la secundaria. En la secundaria de pedo te explican cómo es el teorema de Pitágoras, seno, coseno, tangente, y las otras, bueno, de vez en cuando aparecen. Pero creo que tener las fórmulas ahí anotadas en la guía, así que tenés que acordarte, digamos, la regla mnemotécnica que tenés que saberte para cuál teorema utilizar en este caso es cuando yo tengo mayoría de datos de los lados del triángulo, tengo que aplicar el teorema del coseno. Ahora, cuando yo lo que yo conozco son más los ángulos que los lados, aplico el teorema del seno. Esa es como para darte cuenta qué teorema utilizar. Bien. ¿Tenés alguna otra duda? Porque ahí no me mandaron más nada. No, los dejo tranquilos. Ya mucho. Bueno, dale, no pasa nada. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. No, gracias No, a de vos. nada. Nos veremos en la próxima. Dale, nos vemos. Dale, gracias. Vale. Chao. Adiós. Chau, chau. Bueno, Nachito, muchas gracias. De nada. Nos vemos, Cami.